Solidaridad. Diálogo. Pensamiento. Comunicación. Sociedad. Fe. El poder de la palabra. Una reflexión sobre nuestras ideas. Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición del Poder de la Palabra. Es un gusto estar nuevamente en esta mesa de diálogo, hoy con un amigo de la casa, colega además y responsable del espacio de televisión por donde han fluido las voces de nuestros dirigentes políticos, no solo aquí en la provincia de San Luis, sino también muchos de los dirigentes políticos más representativos del orden nacional. Alberto Trombetta. Buenas noches, Alberto, bienvenido nuevamente. Gracias, Daniel, un gusto estar acá con vos. O sea que para mí siempre tiene un enorme valor estar compartiendo este espacio tan prestigioso. A mí me encanta hablar con vos porque sos distinto con nosotros, al Alberto Trombetta que se ve en televisión. Lo que pasa es que en la televisión o en el programa que hago a veces, es decir, las cosas se van orientando en función de lo que van determinando los invitados, ¿no? Los invitados son los verdaderos protagonistas, más allá de lo que uno pueda llegar a decir. Y uno de alguna manera se va acomodando a eso, ¿sí? Y a veces cuando hay muchos invitados, la cosa se vuelve realmente tormentosa. Bueno, pero la verdad es que no cualquiera lo puede hacer a eso, Alberto. Eso es una capacidad tuya de poder llevar esos debates que a veces se ven como una ola, ¿no? Que sube, que baja, que desciende, y toman temperatura nuevamente, y hay cruces, y hay... Para eso, hace muchos años. Ten en cuenta que el programa este año, en el 2015, cumplió 16 años. 16 años. 16 años. Lo empezamos en el 99. Por lo tanto, bueno, ya estoy bastante entrenado y con bastante cintura para de alguna manera meterme en ese tipo de circunstancias que a veces estás orillando situaciones que realmente no querés, pero bueno, estoy acostumbrado. Pues sabes, Alberto, que a una semana de las elecciones, por supuesto, te hemos invitado porque nos encantaría conocer tu visión del resultado electoral de la semana pasada en el balotaje en nuestro país, también hablar de los resultados electorales en nuestra provincia, los escenarios políticos que han quedado configurados. Pero antes de eso, a mí me gustaría invitarte a hacer algunas reflexiones sobre algunos temas que han sobrevolado esta mesa. Lo tengo muy presente porque incluso fue un tema de diálogo en el primer programa del año que fue con el obispo, con Monseñor Martínez, ¿no? Con él hablábamos acerca nos remontábamos atrás en el tiempo, íbamos a las tradiciones romanas y hasta griegas y evocábamos la palabra de Séneca que decía conócete a ti mismo y hablábamos de lo que los griegos definían como la necesidad de preocuparse por sí mismo. Este era un concepto que los griegos le llamaban epimeleia auto, que era esto de ocuparse de sí mismo, y esa ocupación de sí mismo como la responsabilidad de formarse en valores y en virtudes, porque ellos entendían que si no se autogobernaba uno primero en la formación de valores y virtudes, difícilmente podía ser un gobernante de una sociedad. Entonces digo, siendo vos un periodista que tiene tanta experiencia de diálogo con nuestra dirigencia política, ¿cómo los ves? ¿Los ves formados en qué valores, con qué virtudes? Hay algunos que sí, indudablemente han hecho un culto de esto y lo han venido desarrollando desde siempre y de alguna manera su derrotero así lo indica. Otros son producto de la coyuntura y por lo tanto esto que vos señalás queda absolutamente invalidado. Yo creo que hay mucho de las dos cosas. Creo que nosotros vivimos mucho cabalgando sobre la coyuntura y hemos de alguna manera vivido experiencias a partir de las situaciones que van surgiendo como consecuencia de otras cosas que de alguna manera van determinando eso. De cualquier manera creo que lo que prevalece al final es todo lo anterior. El otro día leía una columna de Alejandro Borenstein, ¿no? Y es una columna donde mezcla el humor con la ironía, pero dice cosas que son muy interesantes. Y nosotros, de alguna manera, estamos involucrados en esto que yo voy a decir porque lo conocemos.
y él destacaba y decía, bueno, hablaba de todos los otros candidatos y decía, vayan preparando las bolsas de cemento para de alguna manera hacerle el monumento al único estadista que dejó esta elección, que es Adolfo Rodríguez Sá, ¿sí? Y nosotros, vos, yo y todos los que de alguna manera hemos tenido la posibilidad de escuchar a todos los que fueron candidatos, nos damos cuenta que el único que realmente tenía una visión superadora, esa idea de que más allá de los intereses personales, lo que tiene que prevalecer es la patria es el otro, era Adolfo. Digo, esto tiene que ver con un culto a los valores, y me parece que en ese sentido está bueno por ahí poner ese ejemplo, porque es un ejemplo que lo he vivido muy a fondo en este último tiempo, donde he tenido la oportunidad de hablar muchas veces y también he tenido la oportunidad de hablar muchas veces con los otros, y entonces en la comparación destaco esto que vos que te estoy diciendo. Claro, que tiene que ver mucho más allá que con la formación técnica que la mayoría de los cuadros dirigenciales hoy en día, en la mayoría de los casos, tienen, ¿no es cierto? Realmente en todos los partidos, en todos los espacios políticos, hay gente muy preparada, gente que realmente tiene muchos valores, gente que de alguna manera también está entrenada para visualizar la realidad y para acomodarse a eso. Yo espero que Macri realmente tenga los cuadros para poder afrontar lo que significa gobernar el país, la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires. ¿Es como se dice, Alberto, que necesita 15.000 dirigentes? Sí. Para ocupar cargos en nación, provincia y la ciudad. En provincia y en la ciudad de Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires creo que se le va a hacer más fácil porque el que gobernaba realmente en la ciudad de Buenos Aires, todos dicen que era Horacio Rodríguez Larreta. Por lo tanto, lo que habría es una continuidad. Pero en el caso de la provincia de Buenos Aires, donde hay tanta política en el medio y donde realmente la que va a afrontar todo esto es alguien que tiene poca experiencia, es decir, no se ha rozado, no se ha golpeado. Estoy hablando de María Eugenia Vidal. Claro. Allí realmente me parece que la van a tener que rodear muy bien para poder de alguna manera salir airosa de esta situación que le va a tocar vivir, que espero que sea la mejor, ¿no? Digo, todos queremos que nos vaya bien a todos, a los bonaerenses, a los argentinos, a cada uno de nosotros. Digo, estamos en una instancia que debería ser superadora. Esperemos que eso ocurra. Alberto, pero entonces me quedo con la idea de que casi que hablabas de excepciones prácticamente en este universo dirigencial. Sí. Yo creo que respecto a tu pregunta originaria, en realidad lo que hay es mucha cabalgata sobre la coyuntura, sobre las circunstancias y poca idea de que en realidad lo que hay que nutrirse son de aquellas cosas que de alguna manera te van fijando valores y que son los que van a prevalecer en el futuro y son los que van a determinar cuál va a ser tu rol en la historia, porque cuando llegas a determinados lugares vas por el bronce, ¿sí? Digo, claro. Es decir, cuando llegaste a determinados espacios, vos querés ser el mejor, querés que la historia te recuerde como el tipo que de alguna manera generó cosas que no las generó otro, qué sé yo. Supongo que así tiene que ser, estoy convencido de que así es. Lo que no creo es que todo el mundo o que todos aquellos que aspiren a eso realmente se preparen para eso. Y ese me parece que es un déficit de nuestra dirigencia, ¿sí? Alberto, ¿sentís que esta es una oportunidad, digo, este nuevo gobierno que comienza esta nueva etapa, como le llamamos, considerás que es una buena oportunidad para que la ética se reconcilie con la política? Yo creo que es necesario que eso ocurra, ¿sí? Yo creo que en este último tiempo estaba absolutamente disociada una cosa de la otra. Digo, cuando hablo de este último tiempo me refiero sobre todo a este último tiempo del gobierno kirchnerista, donde estaban dispuestos ellos, el kirchnerismo, a hacer prevalecer sus ideas por sobre todas las cosas y como sea. Y me parece que la ética tiene que ver con, de alguna manera, poner en valor aquellas cosas que realmente te hacen crecer en serio. Nosotros necesitamos un crecimiento en el país que sea sólido, que tenga bases firmes, que nos permita pensar en un futuro diferente. No podemos seguir viviendo un país con los indicadores que tenemos hoy. Y me parece que eso también es producto de
la falta de ética con la que se han manejado algunos, porque han privilegiado sus intereses personales por sobre los intereses del conjunto, y porque además no han puesto en el lugar debido aquellas cuestiones que te hacen crecer definitivamente como país, ¿sí? Nosotros necesitamos un país con otros valores y que tenga mucho más, o que prevalezca mucho más la ética que las circunstancias puntuales que de alguna manera pueden determinar una determinada situación, ¿sí? Qué interesante esto que decís, como una necesidad, ¿no? Porque además es, claro, un reclamo de la sociedad que seguramente se siente como deudo de un montón de situaciones en nuestro país. Creo que hay situaciones que vos no las podés perpetuar en el tiempo, ¿sí? La pobreza. Si vos no haces algo para resolver el problema de la pobreza, vas a seguir conviviendo con la pobreza de una manera cruel. Y cuando aceptás que de alguna manera lo estás haciendo, estás aceptando que de alguna manera estás conspirando contra el país, porque no hay ningún país que pueda crecer si realmente no le damos a nuestros jóvenes y a nuestros niños la posibilidad de instruirse. Digo, la educación es determinante en el mundo que viene. Y si vos no haces algo como para que los pibes de alguna manera puedan alimentarse, puedan estudiar, puedan de alguna manera mirar el futuro de otra manera, de otra forma, es muy difícil que pueda construir un país distinto. Me parece que ese es el verdadero desafío de Macri. Tratar de construir un país mucho más equitativo, mucho más vivible. Hemos vivido durante mucho tiempo, sobre todo en esta última década, con situaciones anómalas, que las íbamos metiendo debajo de la alfombra, pero ahora salieron todas a la luz. Entonces, porque la gente dice, bueno, ahora espero que me toque a mí. Ese es el desafío de Macri, ¿sí? Tener la capacidad suficiente para resolver un montón de cuestiones que él sabe que existen, pero que no sé si sabe cómo afrontarlas. Coincido con vos, Albert, que la pobreza quizás es una de las cuentas pendientes más importantes que, digo, posiblemente muy pocos ya se ahogan en la miseria, pero han quedado en la pobreza un número impresionante de argentinos, ¿no? Digo, posiblemente esta sea una de las grandes cuentas pendientes que tiene este gobierno. Pero me interesaría conocer tu opinión. ¿Cómo es que algunos intelectuales caen en la trampa de poder disociar de una manera tan brutal las cosas que hizo bien este gobierno de las cosas que hizo mal y quedarse solamente con las que hizo bien? Bueno, eso tiene que ver mucho con el fanatismo, ¿sí? Yo creo que el kirchnerismo de alguna manera armó toda una estructura de poder que le permitió perpetuarse 12 años, ¿sí? Que no es poco, sobre todo cuando vos venís sin nada. Digo, Kirchner llega de Santa Cruz en circunstancias que realmente ni él mismo esperaba y tuvo que afrontar una coyuntura complicada y después, bueno, la fue cimentando a partir de una idea de ver la política que yo no la comparto, pero que a él, si nosotros lo miramos por los resultados, le dio rédito, que es el de la confrontación. Es decir, Kirchner logró a través de la confrontación cosas que podría haber logrado por consenso, pero no estaba en su ADN hacerlo. Y él generó, a partir de esa conducta, esto estoy convencido, cierto fanatismo. Y de alguna manera el poder también genera que muchos se te vayan acercando. Y ese fanatismo, bueno, hizo que muchos intelectuales de alguna manera le dieran forma. Así aparece Carta Abierta, donde hay tipos con los que vos hablás y realmente están convencidos de lo que estaban diciendo, de lo que decían. No sé si lo sostendrán, porque vos viste, cuando perdés el poder es como que las cosas se dan vuelta al otro día, pero estaban convencidos. Y me parece que tiene mucho que ver con eso, ¿no? Digo, me parece que es una situación anómala de donde la mires, porque uno debería pensar que esos iluminados nos tendrían que ayudar a repensar un montón de cosas. Y creo que se perdió una posibilidad preciosa. A mí me impactó, en realidad no importa mi sensación, sino la tuya, pero digo, ver a chicos llorar en la plaza ayer porque había perdido
Scioli, ¿no? Que había perdido el Frente para la Victoria en las elecciones, la semana pasada, digo. Bueno, lo que pasa es que el Frente para la Victoria generó una militancia joven a partir de los instrumentos del Estado, la mayoría asalariados. Estoy convencido de que muchos de los que lloraban ayer son asalariados del Estado, ¿sí? Porque la cámpora es eso, básicamente. El 90% de los militantes de la cámpora tienen algún vínculo con el Estado, algún vínculo laboral con el Estado. Cuando eso pasa, uno puede llegar a pensar que terminado ese vínculo se termina también esa adhesión tan exultante como la que mostraban, ¿no? Digo, uno la veía a Cristina en ese balcón y a los chicos gritando y vos decís, pero, miércoles, realmente lo que han logrado estos tipos, yo no sé si realmente eso va a perdurar en el tiempo, ¿sí? Hay un montón de factores que habría que analizar, pero yo creo que mucha de esa militancia tiene que ver con esto que te estoy diciendo. Qué interesante, porque vos sabés que siempre tengo presentes esas palabras, Alberto, de Lagos, el expresidente de Chile, que dice: las nuevas generaciones no votan por viejos pleitos. Digo, acá me entra esto que vos decís, esta idea de que buena parte de esa joven militancia, en realidad, más que comprar un viejo pleito, está hoy comprando una beca, un cargo. Un puesto de trabajo. Digo, esto no va en desmedro de lo que se pudo haber generado a partir precisamente de ese espacio. Digo, a lo mejor a partir de ese espacio lograron que los chicos pensaran de una determinada manera y sintieran que esa era la forma, ¿sí? Lo que digo es que no creo que eso le haga bien al sistema. No creo que esté bueno que la gente o que los jóvenes, que son de alguna manera la reserva que tiene la política, encuentren su base de sustentación en este tipo de cuestiones. Me parece que es necesario otra cosa. Es necesario darle herramientas como para que empiecen a entender qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo que de alguna manera nos va a permitir crecer como país y lo que nos va a hacer retroceder, qué es lo que de alguna manera nos va a permitir insertarnos definitivamente en el mundo y lo que no, qué es lo que nos va a permitir volver a ser lo que éramos y que dejamos de ser. Me parece que ese es el desafío. El desafío es volver a ser lo que éramos. Éramos un país con movilidad social ascendente. El 70% de los que nacían pobres se transformaban en clase media. Éramos un país de clase media. La mayoría de la gente que estaba o que vivía esa época se iba de vacaciones, tenía un auto, la mamá era ama de casa, todos comían en la mesa. Cuando yo escucho a Alberto Rodríguez hablar de esas cosas, inmediatamente me retrotraigo a esto. ¿Sabes qué? ¿Cuál es el ejemplo de más patente de esa época? Mafalda. Si claro, bueno, Mafalda, claro, era el prototipo de la clase media de los 70, 60, 70. La que nos distinguía en Latinoamérica. Éramos un país de clase media con estándares casi europeos y los perdimos. Perdimos todo eso, invertimos. Ahora, los que nacen en un determinado estatus social va degradando. Porque hay un montón de factores que determinan esa degradación, no solamente el económico, ¿no? Uh-huh. Albert, ¿coincidís en que llevar las discusiones del país a términos ideológicos, políticos, es subestimar el verdadero drama que hay de fondo? Pobreza, narcotráfico, desocupación, inflación, inseguridad, impunidad. Adolfo durante la campaña, y lo repitió ahora también, dijo que era necesario un gran acuerdo patriótico. ¿Sí? Un acuerdo patriótico nacional. Macri dijo que iba a convocar a todos los presidenciables, a todos los que fueron candidatos a presidente, y de alguna manera iba a tomar de cada uno lo más importante. Creo que en ese acuerdo que planteaba Adolfo están precisamente todos estos elementos que hay que considerar y que hay que resolver. Dejemos de lado las diferencias ideológicas políticas, por supuesto. Por supuesto, es decir, hay que dejar de lado las diferencias. Es decir, se tiene que sentar del caño con Macri, Adolfo, Massa, Scioli, todos, y de alguna manera hacer un aporte que permita de alguna manera también generar un marco
diferente, necesitamos un país distinto. Tenemos que salir del déficit habitacional que tenemos, no podemos seguir generando villas miseria. Si Macri fue un creador de villas miseria, duplicó la cantidad de villas miserias que había en la ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, es necesario que venga alguien y le cuente cómo se hace para tratar de que ese tipo de cosas no pasen. Tenemos un déficit habitacional de 6 millones de viviendas. Hay que resolverlo ese tema. Me gustaría que en el próximo bloque me digas si crees que San Luis va a tener una mejor relación con el gobierno nacional que el que ha tenido. ¿Próximo bloque? En el próximo bloque. Muy bien, ya volvemos. Gracias.